justo para platicar de la situación que vive Venezuela previo a esta elección, la de la Asamblea Constituyente. Nos acompaña en el estudio el periodista Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. A menos de 48 horas de que se lleve a cabo esta elección, esta consulta, ¿cómo lees, cómo observas el panorama, la coyuntura en medio de esta crisis en Venezuela? Manuel, Mónica, buenos días. Pues, ¿qué decir? Hoy Venezuela amanece de fiesta. Amanece celebrando el natalicio número 63 de Hugo Chávez. Por parte del gobierno están celebrando, están festejando en el marco de 112 personas asesinadas que se contabilizan al día de hoy. Me acaba de llegar la última cifra de los asesinados entre el miércoles y jueves. Han sido 8 personas fallecidas, han sido 213 detenidos, heridos de gravedad hay 86 personas, es decir, que este número de personas asesinadas puede aumentar, y pasan una lista de todos los detenidos en cada una de las ciudades de Venezuela. Así que ni esta protesta está sectorizada, ni es una protesta pequeña de sectores de la burguesía y de la oligarquía, como lo quiere hacer ver el gobierno, pero además llama la atención de ver la falta de sensibilidad de este gobierno, que por atornillarse en el poder, por vender una verdad que es completamente mentira, estén hoy celebrando el cumpleaños de Hugo Chávez y su legado, que no ha sido más que un pueblo destruido, y con hoy, repito, 112 personas asesinadas. Así es, y quisiéramos sumar a esta conversación, porque es muy importante. Ya se encuentra in situ, se encuentra en Caracas, nuestra compañera Carolina Alcalde, de La Voz de América. Carolina, muy buenos días. Buenos días, saludos desde Caracas. Carolina, se ha lanzado un ultimátum a la población venezolana. El ministro del Interior anunció que a partir de este viernes, del día de hoy, van a quedar prohibidas las manifestaciones que perjudiquen la votación, y advirtió que quienes organicen o realicen cualquier tipo de acto para interferir en los comicios van a ser castigados con una pena de 5 a 10 años de cárcel. Entonces, esto claramente es una violación a la Constitución, tengo entendido, venezolana. La gente ya no podrá salir a manifestarse, y esta violación la hace directamente el presidente Maduro. Sí, es una medida que usualmente se toma cuando hay procesos electorales. Sin embargo, en esta coyuntura es muy peligrosa que se haya anunciado. Ya la oposición anunció que no va a estar acatando esta medida que dio a conocer el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reveroli, que se van a mantener en las calles protestando durante todo el fin de semana. Las actividades para el día de hoy son trancas en todas las ciudades de Venezuela, en las principales vías de comunicación, y para el fin de semana aún no se desconoce cuáles serán las actividades de calle que la oposición va a estar convocando en medio de esta elección que llevará a cabo el gobierno de Nicolás Maduro. Es un proceso muy complicado por el que atraviesa Venezuela. Juan Carlos, ¿cómo podemos leer, cómo podemos entender lo que vaya a ocurrir? ¿Cómo hay que medir los resultados, la participación, la movilización que desde el gobierno se haga en torno a esta consulta? ¿Qué tan legítima, qué tan ilegítima será la ocurrida el domingo? Es completamente ilegítima, Manuel, cuando quieren hacer algo para violar la Constitución actual. Hay algunos que decían, en Venezuela no se está fraguando un golpe de Estado. Claro que se está fraguando un golpe de Estado, porque está rompiendo la Constitución actual, que es completamente legal, para darle paso a un sistema jurídico vago, tal vez, para acrecentar en este momento la represión y para perpetuarse en el poder, como lo quiere hacer en este momento Nicolás Maduro y su combo de personas sin sentimientos, de personas más allá de políticos, personas que están dedicadas en este momento es a asesinar, a reprimir y a desangrar al pueblo, que no solamente lo están desangrando desde el lado económico, con los casos de corrupción que están siendo denunciados, sino que también lo están desangrando en las calles de Venezuela con esta cifra que te acabo de dar. Y eso es algo que también quiero hacer una acotación. Hay que aclararle a la comunidad internacional que no crean en la realidad o en la verdad que está diciendo Nicolás Maduro, de que esta es una sanción contra los venezolanos y que es una injerencia contra los venezolanos. Hay que aclarar que esta es una decisión contra un número determinado de personeros del gobierno que están acusados de corrupción y de violación de derechos humanos. Algo completamente distinto, y que como venezolanos apoyamos las medidas
que viene tomando Estados Unidos. Aplaudimos que México se haya plegado a esta sanción y seguramente las naciones que vienen actualmente. Así que lo que demuestra una vez más es que el gobierno se siente acorralado, pero a su vez cree tener el poder para seguir implementando violaciones a los derechos humanos, para seguir violentando la Constitución, y algo muy grave, que ahora también están utilizando a los grupos paramilitares de una manera institucional, porque ya hemos visto, y Carolina, que está en Venezuela, lo habrá visto también, a personas disfrazadas de militares, pero usando zapatos tenis, usando zapatos deportivos para reprimir al pueblo venezolano a la mano, a la par de grupos militares. Esto es muy grave, que hay que denunciar, así que ¿qué le queda al gobierno? ¿Seguir en su intentona golpista? Que sigan, pero también hay un pueblo que se sigue defendiendo. Carolina, y hablando de intervención internacional y hablando de reprimir precisamente, hemos visto a través sobre todo de medios internacionales que están intentando cubrir la nota allá en Venezuela, pues hemos visto de forma muy clara cómo la violencia crece en contra de los periodistas que hacen esta cobertura allá. Sí, es una situación que ha empeorado con el paso de los días desde que iniciaron estas protestas. Ya desde que inició el gobierno del presidente Hugo Chávez, fallecido, pues hubo muchos atentados contra la libertad de expresión en Venezuela, pero se ha venido intensificando durante ya los últimos meses. Hemos visto cómo han expulsado a grupos de periodistas. Ayer expulsaron del país a Jorge Lanata, periodista argentino que intentaba venir para cubrir esta elección del fin de semana en las calles. Mis colegas que salen todos los días a cubrir las marchas o cualquier otro tipo de manifestación son robados. La propia Guardia Nacional les ha robado celulares, les ha roto sus equipos y definitivamente cada día es más difícil para nosotros poder tener acceso a la fuente oficial, porque al final y cuando hacen lo que ellos quieren. Entonces es la situación que lamentablemente estamos viviendo en Venezuela. Ahora, el ánimo desde la oposición, el ánimo en la oposición. Hace prácticamente 15 días vimos un ejercicio plural, diverso, democrático, en donde más de 7 millones de venezolanos dentro de Venezuela, pero también en otros países, se manifestaron, pidieron lo básico, lo elemental, elecciones libres, elecciones democráticas, elecciones en donde haya cancha pareja para todos. ¿Cómo está hoy la oposición, Juan Carlos? ¿Cómo está la oposición hoy en Venezuela, agrupada, cuerpada? ¿Qué van a hacer el domingo? ¿Qué esperar de quienes han estado pues ya de manera constante desde hace prácticamente 4 meses en las calles? Manuel, en este momento el venezolano siente coraje por los muertos que hay, por las fotografías, por las golpizas del venezolano que está en la calle manifestando y que le caen como si fueran cuales aves de rapiñas para agredirlos, para violentarles su dignidad como ser humano, pero además para dispararles después que los humillan a quemarropa. Ese coraje se vio demostrado el pasado 16 de julio, cuando más de 7.600.000 personas salieron, no solamente en Venezuela, sino quienes estamos fuera del país, a decirle a Nicolás Maduro que no queremos una Asamblea Nacional Constituyente, que queremos respeto a la Asamblea Nacional de Venezuela, que queremos además un cambio en los poderes públicos del Estado, pero que además queremos, como lo has dicho, elecciones generales para darle una salida pacífica. La Constitución no representa en ningún momento una salida para la paz en Venezuela. Al contrario, ha representado, y lo dicen así los números y lo dicen así las imágenes de los medios de comunicación, alternativos sobre todo, tomando en cuenta que el gobierno intenta tapar lo que ocurre en el país con amedrentamiento, con amenazas, con persecución, como lo ha dicho también Carolina desde Venezuela, sacar a los periodistas extranjeros para cubrir lo que ocurre, pues simple y llanamente lo que se está evidenciando es que esta Asamblea Nacional Constituyente es la culpable de la muerte, además de todas las crisis que ya tenemos, como crisis humanitaria, como que no hay alimentos, como que no hay medicinas, como que la delincuencia está desbordada en Venezuela, como que no hay respeto a la libertad de expresión, entre una infinidad de cosas que demuestran que Venezuela es un Estado fallido. Venezuela sí es un Estado fallido, a diferencia de lo que dice Nicolás Maduro, y que además de eso, ese coraje se ha evidenciado durante todos estos días de lucha, donde no nos hemos dejado amedrentar en ninguno de los campos de lucha que tenemos en este momento. Carolina, precisamente al respecto, ¿no se van a dejar amedrentar? ¿La oposición seguirá saliendo a pesar de las advertencias del primer ministro? ¿Cuál es el clima que tú sientes en este momento? Es decir, la gente se va a quedar en su casa, no le importa, va a salir. ¿Cómo crees que va a vivir Venezuela estas próximas 48 horas o menos de 48 horas antes de la constituyente?
Hay muchos sentimientos encontrados, hay desesperanza, frustración, pero a la vez ganas de salir de esta situación y poder tener un mejor país, tener un país normal, que es básicamente lo que piden todos los ciudadanos venezolanos. Ciertamente la oposición ha dicho y se ha mantenido firme en que va a continuar a las calles pese a cualquier advertencia del gobierno, y esto es lo que vamos a ver a partir de los próximos minutos cuando las personas empiecen a salir en las calles. Yo creo que ya no hay vuelta atrás porque es mucho lo que se ha perdido en este tiempo y las personas creo que no van a doblegarse en cuanto a pues decidir entre vivir en opresión o continuar luchando por la democracia de Venezuela. Así que creo que sí se van a mantener en las calles y esperemos que sea de la mejor manera posible. Para ir cerrando, un ejercicio de proyección, de proyectiva de lo que vendrá. Habrá consulta el domingo, eso ya es innegable, el régimen está aferrado. ¿Qué va a ocurrir después? ¿Cómo vislumbran? Pueden transcurrir los días, las horas siguientes con la participación que haya, con los resultados que se den absolutamente antidemocráticos. ¿Qué puede venir? ¿Qué puede venir, Juan Carlos? Bien, en principio también quiero agregar algo a lo que venía diciendo Carolina, que el venezolano en este momento, hay que decirlo, perdió la esperanza, pero tiene fe. Perdió la esperanza porque es un momento donde tú crees que algo va a llegar, que en algún momento algo va a pasar, pero cuando tienes la fe es que tienes la certeza de que a este gobierno le queda poco, que haga lo que haga, le queda poco. Lamentablemente pareciera que lo que nosotros como demócratas hemos buscado en Venezuela, que es una salida democrática por medio de elecciones, se ve cada día más lejana. Bastará ver qué va a hacer la comunidad internacional, bastará ver qué van a hacer los militares leales, no al régimen de Nicolás Maduro, sino a la institucionalidad. Hay militares dentro de la Fuerza Armada que en este momento se sienten también violentados, indignados, coartados de poder expresar lo que sienten por el país y ese amor que ellos dicen tener por la patria y por lo cual están en la Fuerza Armada. En algún momento también saldrán a defenderlo. No quiero que vayan a decir ahora personeros del gobierno que estamos llamando un golpe de Estado. No, porque el golpe lo están dando ellos. Y si al ver vamos, para dar un golpe de Estado se necesita un Estado democrático y en Venezuela no lo hay. ¿Qué viene ahora para Venezuela? No lo sabemos. Tiene que venir mucho apoyo de la comunidad internacional, así como también seguramente van a seguir las actuaciones de calle. Ellos tendrán su consulta el domingo, van a inflar los números seguramente, porque no tienen los números necesarios, no tienen el apoyo. No. Nicolás Maduro no puede venir a decirnos a nosotros que ellos tienen el apoyo total de los venezolanos. Falso. Si más del 80% de los venezolanos están en contra, no solamente de la Asamblea Nacional Constituyente, sino de toda la gestión que ha venido haciendo este gobierno populista, que ha venido haciendo este gobierno represor, que además tiene el descaro, Nicolás Maduro, de decirlo ayer en su cierre de campaña, que los gobiernos o que los países no se pueden dejar humillar por otras naciones. Pero ¿cómo es posible que Nicolás Maduro sí sea capaz de humillar a su propio pueblo, de someter a su propio pueblo? Esa factura se la van a cobrar tarde o temprano. Ojalá sea de una manera pacífica, pero si es una manera violenta, él se lo está buscando. Nosotros no somos violentos, nosotros nos defendemos. Carolina, yo alargaría la pregunta de Manuel hacia ti. Desde Caracas, ¿cómo ves que va a amanecer el pueblo venezolano el lunes? ¿Qué va a pasar? Es muy difícil saberlo, creo que en principio tenemos que esperar las acciones de la oposición, cuáles serán los anuncios para las próximas horas. Ellos ya habían adelantado que iban a llevar adelante un boicot electoral, pero creo que en estos momentos es mejor tener prudencia y no adelantarme a los hechos, sino esperar ese llamado por parte de ellos. En caso de que se llegue a llevar adelante esta elección del domingo, pues se esperaría que se instale en las próximas 72 horas, pero repito, siempre hay que esperar cuáles son las acciones que van ellos a convocar. Pues sí, esperaremos, aunque de parte del régimen de Maduro parece estar ya muy claro cuál es su actuar, cuál es su línea, para dónde van, para aplastar al que piense distinto, a todo aquel que huela a opositor. Que huela a democracia. A la democracia, a libertad. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos, y gracias, Carolina, alcalde. Saludos para los tres. Gracias. Gracias.